Bueno, esto se prende solo, se prende... Parece que... ¿Aquí atrás no? ¿Dónde? No, no, tampoco. No. Una orden visual. En todos está. Buenos días, ¿se escucha? ¿Sí? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos, vamos a comenzar este panel. Disculpen el retraso, se atrasó un poquito el panel anterior, así que entiendo que hay varias personas que además estaban en el café, así que supongo que va a ir llegando algo más de gente mientras empezamos, pero vamos a comenzar para tratar de respetar en la medida de lo posible a quienes hemos sido puntuales y estamos aquí. Vamos a tener este panel que va a empezar ahora a las 11:10, vamos a terminar alrededor de la 1. Y el tema del panel es los aprendizajes en la sociedad del conocimiento. Y tenemos un grupo de expertos que nos van a acompañar que son realmente de lujo, así que espero que tengamos una muy buena conversación. Vamos a tener primero una pequeña presentación de máximo 15 minutos y yo voy a ser el tirano que va a tratar de controlar que los panelistas respeten los 15 minutos que acordamos, de manera que en la segunda parte tengamos la oportunidad de hacer algunas preguntas y que ustedes también puedan participar en el panel. Así que vayan mientras los panelistas presentan. Si tienen alguna pregunta, la anotan de manera de tenerla preparada para la parte final. Vamos a tener en este panel sobre los aprendizajes en la sociedad del conocimiento, como les decía, expertos de lujo que van a conversar y compartir con nosotros. Va a estar Richard Culata, quien es director de la Oficina de Tecnología Educacional del Departamento de Educación de Estados Unidos. César Núñez, que trabaja en la Universidad de Sao Paulo y en la Secretaría de Educación de Sao Paulo. Jaime Casap, evangelista global de educación, miren el título que tiene, evangelista global de educación de Google. Y vamos a comenzar con María Teresa Lugo, coordinadora de proyectos de tecnología y educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO de Buenos Aires. Así que para empezar este panel los dejo con María Teresa Lugo. ¿Cómo voy? Un momentito. Mientras
me ayudan con la presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación de Virtual Educa, de Elena, y bueno, la moderación de Eugenio, que me va a ir cortando el tiempo para no excederme, así que voy a empezar con algunas reflexiones. En primer lugar, contarles que el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO es un instituto especializado en educación básica, en las políticas, en la gestión, en el planeamiento, en cómo los decisores políticos diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas, específicamente las políticas educativas, y en mi caso estoy a cargo ya hace muchos años de lo que es el área de proyectos TIC y Educación, en esta compleja relación entre las tecnologías, los sistemas educativos, las escuelas, los docentes, los estudiantes y toda la comunidad. Voy a orientar esta conversación en relación con estas preguntas, que son algunos interrogantes que hacen a esta cuestión vinculada a cómo aprender más, mejor y distinto con la entrada de las tecnologías, con procesos que en muchos de nuestros países son procesos intensos, vinculados con la tecnología, con lo que son los procesos de aprendizaje ubicuo, ¿no? como hoy podemos definir. La primera es el para qué de este esfuerzo que estamos haciendo todos, equipos técnicos, decisores, administradores, directivos de instituciones educativas, los profesores, los estudiantes y las familias también. La segunda tiene que ver con cómo potenciar que la entrada de la tecnología no se transforme en más de lo mismo y que pueda ser un diferencial de fondo en relación con lo que es para los que somos educadores el paradigma educativo. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo aprender? Todos estos procesos que hoy, mediados por la tecnología, pueden ser un diferencial para que muchos de nuestros estudiantes lleguen a la escuela y aprendan. Y la tercera tiene que ver con la tecnología como motor de cambio pedagógico, es decir, como un catalizador de cambios profundos y que impacte las maneras de hacer escuela. América Latina no somos el continente más pobre, sí el más desigual y el más heterogéneo. Yo diría que a partir de la mayoría de las investigaciones, nuestros estudiantes llegan a la escuela pero no aprenden, o por lo menos no aprenden todo lo que pretendemos que aprendan. Esta idea de una escuela que podríamos decir específicamente en relación con la escuela secundaria, una escuela desconectada de lo contemporáneo y en algunos casos con baja relevancia cultural. Y en ese sentido, yo diría, cómo las tecnologías, creo que es quizás el principal desafío que tenemos al pensar estas políticas TIC en educación como políticas públicas desde un enfoque de derechos, es decir, vinculada con las potencialidades que hoy trae la entrada de la tecnología para generar mayor inclusión, achicar esta brecha de la desigualdad, es decir, generar procesos mucho más equitativos en América Latina, sin descuidar esta dimensión más pedagógica, es decir, la que hace a enseñar con más relevancia, a aprender mejor, pero sobre todo, y yo quiero reforzar esta idea, aprender distinto a partir de la entrada de las tecnologías. Y es cierto que en relación con las brechas, voy a aclarar esto porque en el día de ayer y anteayer también se habló mucho de este tema de las brechas digitales, de la brecha de acceso, de la que tiene que ver con la brecha del capital cultural necesario para poder hacer un aprovechamiento genuino en relación con los sistemas educativos de la tecnología. Pero quiero decir esto, las brechas digitales son correlatos de otras brechas. Es decir, yo creo que hoy para poder entender el impacto que tiene la tecnología en nuestros sistemas educativos, necesitamos también referenciarlo no de una manera descontextualizada. En relación con los procesos económicos, sociales, los vinculados con el poder, esto tiene mucho que ver con la relación entre mercado y Estado. Creo que hoy no podemos dejar de lado ese debate en relación con la tecnología.
Y esta segunda brecha, la que hace al capital cultural y digamos, a lo que necesitamos para poder hacer un uso genuino, o como dice Dewey, esta brecha entre usuarios y manipuladores, aquellos que hoy pueden meter mano en la tecnología y poder aprovecharla a fondo, se está ampliando. Esto creo que esta segunda brecha es la que tenemos que tener especial atención los educadores, especial atención los políticos, los diseñadores de políticas educativas, porque en ese sentido, junto con esta tercera brecha, que es esta brecha de expectativas entre lo que los estudiantes nos están demandando a los sistemas educativos en la región y lo que la propuesta educativa le está ofreciendo, también se está amplificando. Hacer nuevas cosas de una manera diferente va a implicar una mirada atenta hacia lo que es la configuración institucional. Y en este sentido me gustaría reforzar este dato vinculado con América Latina, donde aparece con fuerza en una de las investigaciones que hemos hecho en el IPE, uno de los proyectos que tenemos, que es CITEAL, que es en cooperación con la OI, que aparece este dato donde decimos: la mitad de los estudiantes que abandonan la escuela secundaria en América Latina en su ciclo superior de la escuela secundaria no lo hacen por cuestiones de pobreza. Lo planteo porque este es es por un lado un problema grave, pero por otro lado es una oportunidad para los sistemas educativos. Nuestra escuela, mucho más conectada con lo contemporáneo y ofreciendo contenidos relevantes, va a poder hacer mucho más fuerza para que esta brecha de expectativas y este dato vinculado con el desinterés de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes pueda ser muchísimo más potente. Entonces, creo que si nosotros lo ubicamos y ubicamos las políticas tecnológicas en América Latina en relación con el aprendizaje, en esto que algunos denominan sociedad del conocimiento, me gustaría hacer unas 4 pinceladas en relación con algunos alertas que en nuestras investigaciones aparecen con fuerza. La primera tiene que ver con que la unidad de cambio es la institución educativa y no el docente aislado. Esto lo planteo porque va a tener estrecha relación con las políticas de formación docente que hoy, recorriendo la región, aparecen con fuerza en todos los países. Ustedes saben que nuestra región es la más proactiva en relación con el uso de tecnología en los sistemas educativos. Por un lado, la fuerza del modelo 1-1 en muchísimos de nuestros países, pero otros modelos concomitantes, en algunos casos, en paralelo, ¿no? Pero de alguna manera este mosaico heterogéneo que hoy tenemos en América Latina nos muestra la fuerza de la entrada de la tecnología. Pero en relación con ese primer punto diría, prestemos atención cómo cambia la educación, cómo cambiar las escuelas. No tanto el énfasis puesto exclusivamente en el docente aislado. La tarea docente hoy es social y colaborativa. Y en ese sentido quisiera plantear esta primera pincelada. La segunda tiene que ver con lo que señalaba hace un ratito de las tecnologías como una oportunidad de cambio también pedagógico. No solo desde la dimensión de la inclusión social, que yo creo que por sí misma vale la pena, pero creo que estamos ya en condiciones de madurar, sobre todo aquellos países que tienen mayor tiempo en relación con la entrada de la tecnología en sus sistemas educativos para realmente hacer un cambio más potente, que tiene que ver con qué enseñamos, cómo lo hacemos y qué aprendemos. La tercera es esta idea de cómo planificar, que va tanto a nivel de las políticas como a nivel también de las instituciones educativas, que el cambio es dirección y no meta, no es el punto de llegada, sino que son estos procesos cambiantes, nunca exentos de incertidumbre, que hacen posible esta idea de un cambio que no es lineal. Y hablo de innovación educativa, pero también hablo de tecnología, de cómo poder impactar a fondo con la tecnología, y no hablo solo de los dispositivos, que es lo que hoy están llegando masivamente en muchos de nuestros países, sino también de estos procesos vinculados con lo que es el aprendizaje ubicuo, esta idea de inteligencia distribuida, que lo voy a plantear de esta manera, esta idea de que juntos somos más inteligentes. Yo creo que aquí es donde está el potencial, con esta idea de conectividad que se discutió mucho ayer en un foro que estuve,
pero diría, es la conectividad, pero no entendida solamente, aunque creo que es imprescindible, vinculada con la conectividad tecnológica, sino poder trabajar esta idea de conectividad también en relación con el conocimiento, en relación con los procesos de producción, distribución, consumo del conocimiento, y en relación con este punto, diría, esta idea de cambio como proceso, como permanente, como un cambio con la forma mucho más espiralada que tienen estos procesos de innovación. El último punto que tiene que ver con poder planificar y evaluar los proyectos tecnológicos en la escuela, pero articulados con el proyecto pedagógico. Estas pinceladas me llevan también a reforzar esta idea de la educación como derecho. Yo creo que en la región, si sabemos y coincidimos que la repitencia y la deserción son quizás nuestros principales problemas hoy para afrontar, en una región que ya con creciente proceso en relación con la entrada de nuestros estudiantes a la escuela, yo creo que esta idea de volver a reforzar del enfoque de derecho para pensar la entrada de las tecnologías, nos habla también de la justicia, nos habla de la necesidad de pensar procesos vinculados con la igualdad, con la equidad y con la inclusión educativa. Pensar las tecnologías como políticas públicas, yo creo que esto es algo que nos habla de no desarticular estos procesos de las otras áreas de gobierno inclusive. Y a esta pregunta, que quizás no es la pregunta para este panel, pero me parece que a mí es una pregunta que me preocupa, es ¿quién gobierna en los países la entrada de la tecnología en los sistemas educativos? Y acá, esto es para otro momento, pero tenemos una gran diversidad y un mosaico heterogéneo con mejores prácticas y algunas cuestiones que quizás no están dando buenos resultados. Digo, me parece que son tiempos de pensar y de reforzar esta idea de estudios comparativos entre los países, de poder potenciar qué es lo que estamos haciendo bien, cuáles son aquellas cuestiones que no están saliendo bien, porque creo que también son tiempos de animarnos a poner en valor aquellas cuestiones vinculadas con los problemas, con las dificultades que todos los países estamos teniendo en la entrada de la tecnología. Entonces digo, no es soy una persona sumamente esperanzada, creo que efectivamente, yo que vengo de la pedagogía, esto ha renovado muchos de los debates que venimos haciendo. Creo que este es un momento que más que una época de cambios, es efectivamente un cambio de época y una oportunidad para los educadores para poder hacer algo diferente, para poner en foco la calidad de lo que estamos haciendo, pero creo también que tenemos que tener ciertas alertas en relación con qué no está funcionando. Y esto es lo que me gustaría también, para terminar, plantear, para que estas tecnologías tengan un potencial emancipador. Cuando hablamos de las brechas, hoy está invisibilizada, por ejemplo, la brecha de género. Pocos países están trabajando esta idea de la brecha de género y la tecnología. Ustedes saben que en la mayoría de los programas vinculados con tecnología, inclusive en el ámbito de las empresas, las mujeres somos una minoría. Y yo creo que haciendo investigación en relación con este punto y potenciando un ámbito educativo donde la gran mayoría somos mujeres, las maestras, las profesoras, creo que tenemos mucho para hacer. Creo que en ese sentido hay algunas empresas que están inclusive potenciando el rol de la mujer para que no sigamos haciendo una subutilización de la tecnología. Entonces, en ese sentido, y quedándome, voy a poner 2 minutos, me dice que es 1 minuto 38 segundos, pero bueno, voy a jugar con los 2 minutos, voy a ir pasando a las últimas pinceladas. Primer punto que me gustaría reforzar de los últimos 4, esta idea de que el cambio no es meta, no es punto de llegada, sino que es dirección. Y en ese sentido, el desafío de nuestros gobiernos y el desafío de nuestras escuelas pasa por configurar nuevas escuelas conectadas y relevantes, distribuir el modelo de liderazgo. Esto le hablo a los directivos, a los inspectores, a los jefes de departamento, a los coordinadores, a estos DAT que hay aquí en Perú, es decir, aquellos que hoy están tomando algún punto vinculado con la conducción.
potenciar los liderazgos informales que se están produciendo en nuestras instituciones educativas y en este sentido nuestros estudiantes perfectamente pueden liderar los proyectos. No todos, por supuesto, pero sí aprovechar ese potencial. Desarrollo curricular, el corazón curricular de lo que hacemos. Esta idea del diseño curricular potenciado con la tecnología para este alumno y este profesor mucho más productor, y aquí agregaría, y las mujeres en la educación mucho más productoras y no consumidoras pasivas. Repensar el rol de los contenidos digitales, esta idea del contenido digital como cambiante, si se puede imprimir, como dice mi amiga Graciela Rabajoli del Plan Ceibal, no es un contenido digital. Esta idea de superar el cementerio de PDFs colgado en una plataforma Moodle, esta idea de lo cambiante, de lo incierto del contenido digital. Poder animarnos a pensar la cultura digital en la institución, sabiendo que las escuelas no son islas, sino que son redes de conocimiento y de información. Reconocer que la resistencia al cambio va a ser inevitable y está buena, que no es un tema actitudinal, y esto va a dar para las preguntas, pero yo estoy totalmente en contra de esta idea de que el docente resiste el cambio tecnológico. Esta idea de ligarlo a lo actitudinal, no es un problema individual y actitudinal. Hay procesos vinculados con lo institucional, con las escuelas, con la configuración. Huir de las estigmatizaciones. Esto de los nativos y los inmigrantes, creo que, como dice mi hija más chica, ya fue. Creo que tenemos que pensar categorías y metáforas mucho más relevantes que den cuenta de la complejidad del proceso que estamos teniendo. Superar el formato tradicional curso, políticas de reciclado de los desechos tecnológicos, esto tiene que ver también con las empresas, y finalmente poder trabajar en estas redes de voluntarios que yo creo que hoy nos abren la perspectiva de la escuela conectada relevante y de alguna manera esta idea de que juntos somos mucho más inteligentes. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Vamos a continuar. Como para los que llegaron un poco más tarde, va a haber una presentación de cada uno de los panelistas de alrededor de 15 minutos y después vamos a tener la posibilidad de dialogar y de hacer preguntas. Y para continuar este panel vamos a pedir la intervención de Richard Culata, director de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de Estados Unidos. Richard, 15 minutos. Ok. Voy a fijar mi reloj porque Eugenio me dijo que le debo $5 por cada minuto que voy pasando mi tiempo, así que y él lo va a hacer, así que perdóname un segundo mientras que lo pongo. Ok, ya está. Bueno, buenos días y tardes ahora. Gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad es un placer para mí poder estar aquí participando en ese evento y también para compartir algunas ideas con ustedes. Como he dicho, hay muchas lecciones que nosotros hemos aprendido en los Estados Unidos y a veces por un camino duro los hemos aprendido, y si yo pudiera ayudar a que otras personas no caigan en los mismos hoyos que nosotros hemos caído, excelente. A la vez, cuando hablo con ustedes y veo lo que está pasando aquí, veo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de ustedes y por eso me gusta esta oportunidad para hacerlo. Como diríamos en México, mi español es medio chafa, entonces voy a aumentar lo que estoy diciendo con muchas fotos bonitos, así que no tengo que hablar tanto porque pueden ver las fotos. Lo que quiero decir, y la verdad pongo esto porque quiero hacer un punto importante sobre cómo aprovechar o cómo lo que hacemos en cuanto a la innovación en la educación. Y lo veo que es como una manera, un proceso de afilar la pluma. Y déjeme explicar lo que digo. En la educación, nosotros decimos, cuando uno está escribiendo con una pluma y después de un tiempecito se ve que no está no tiene muy buena punta y no está escribiendo bien, una persona dice, bueno, en una manera para mejorar, tenemos esa cosa que se llama una sacapuntas y podemos ponerle el lápiz ahí y sale más afiloso y podemos seguir escribiendo y todo va bien. Y esto es la manera que nosotros muchas veces hablamos de la educación y decimos, vamos a mejorar cosas pequeñas. Estamos solo mejorando un poquito lo que hemos hecho siempre. El problema con esto es que podemos estar tan enfocados en afilar la pluma que no
no tomamos un tiempecito para decir, quizás ya no debemos estar escribiendo con plumas, o con lápices. Quizás hay otra manera mejor, pero estamos tan enfocados en mejorar lo que tenemos ahora que no podemos ver que hay otras opciones mejores. No importa qué tanto tiempo pongo afilando esa pluma, ese lápiz, nunca va a cambiarse en un marcador. No importa qué tanto tiempo estoy poniendo en estar seguro que ese lápiz está afilado, nunca va a convertirse en un procesador de texto y nunca va a convertirse en Siri, ¿verdad? Entonces necesitamos a veces pensar en otra manera. Quizás ustedes saben lo que han visto ejemplos de eso, del proceso de mejorar un poquito la tecnología, la educación con la tecnología. Algunos ejemplos que yo he visto, tomamos un pizarrón y decimos, vamos a digitalizarlo. ¡Wow! ¡Awesome! Ya está mejor, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Tomamos un libro de texto y decimos, ¿podemos mejorar eso con tecnología? Y luego tenemos un libro digital de texto y estamos muy felices porque ya estamos usando la tecnología. Tomamos un discurso aburrido de la historia de la matemática y lo grabamos en forma de video y lo ponemos en línea y tenemos una versión digitalizada y luego nos pensamos, ¿por qué no estamos viendo los beneficios de todas las inversiones que hemos puesto en la tecnología? Estamos usando tecnología, ¿verdad? Lo que me preocupa es que si no estamos muy atentos en lo que estamos haciendo, después de ciertos años vamos a tener una copia perfecta en forma digital de todo lo que estamos haciendo ahora en la educación. Y para mí eso es un problema. Hay muchos problemas que tenemos y la tecnología tiene el poder, la oportunidad para mejorarlo, pero solo si estamos usándolo para cambiar el modelo. Si estamos solo sacando fotos, digitalizando el mismo proceso, no vamos a llegar ahí. Unos ejemplos. Hoy sabemos que tenemos diferentes estudiantes con diferentes ideas, con diferentes necesidades, y los tratamos todos iguales. Cuando entran al aula, a la clase, enseñamos a todos si fueran uno mismo. Pero sabemos que unos vienen con diferentes problemas, con diferentes desafíos, con diferentes intereses, y no estamos personalizando la experiencia para ellos. Otro problema que nos persiste en la educación es que dejamos que el horario sea más importante que el aprendizaje. Al fin del día, al fin de la semana, nosotros movemos al próximo tema, a la próxima unidad. Y si una persona el miércoles ya entendía todo, no importa, tiene que sentarse ahí por 3 días esperando hasta que estamos listos para avanzar. Y a la vez, si una persona el día viernes todavía no entiende un concepto, no importa, vamos a pasar a la otra unidad y creo que no le va a salir muy bien. Otra cosa es que la evaluación que hacemos viene demasiado tarde para ser útil. Si estoy pasando por algún examen en algo que estoy haciendo, por medio de ese examen, me doy cuenta que algunos estudiantes no entienden algún concepto, pero lo tengo una semana después, 2 semanas después que ya hemos pasado a otro tema, no importa. La única cosa que sirve es hacerme sentir mal, ¿verdad? Me siento mal porque sé que muchos alumnos no entienden, pero ya hemos pasado a otro tema, entonces no sirve para otra cosa. Es igual para los alumnos, ¿verdad? Cuando ellos reciben una nota que no es buena, en ese momento solo la única propósito que tiene es hacerles sentir mal, porque es demasiado tarde para cambiar el programa. Ahora, digo esto porque la tecnología tiene la opción, tiene el poder para ayudarnos a cambiar ese modelo. Hay algunas cosas, esto es una cosa, no sé si alguien tiene uno de estos, es un Fitbit. ¿Okay? Es una cosita, es como un bracelete que le pone aquí en su muñeca y luego le dice todas las cosas. Perdón. Estás diciendo, ¿qué loco? ¿Qué está diciendo? No hay. Esto se llama un Fitbit. Es una cosa que le pone aquí y le muestra en todo el día lo que está haciendo. Le muestra qué tantos millas han caminado, qué tan activo eres, toda la información para que pueda tomar mejores decisiones sobre su salud. Yo tengo uno y a veces lo veo y digo, wow, iba a comprar otra pizza para el almuerzo, pero quizás hoy voy a comer una manzana o quizás caminar en vez de usar el metro, ¿verdad? Porque eso me ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Cómo sería esto si tuviéramos todos un Fitbit para el aprendizaje? Hay algunos que estamos empezando a ver.
Hay uno que se llama Khan Academy. Algunos de ustedes conocen el Khan Academy. Si piensan que el Khan Academy son videos, están equivocados. Bueno, sí hay videos, pero eso no es la parte interesante. La parte interesante es ver este portal personalizado que puede ayudar a las personas a recibir lo que necesitan cuando lo necesitan. Ahora, quiero decirles en los pocos minutos que tengo 3 áreas que son muy importantes para enfocar si queremos cambiarnos a un mundo nuevo de la educación basado en la tecnología. Primero, necesitamos tener acceso para todos. Creo que eso es un derecho. María Teresa dijo que la educación es un derecho. Yo diría que no solo la educación, acceso al Internet es un derecho para todos los estudiantes ahora si queremos que tengan un chance, una oportunidad en el mundo tan interconectado que tenemos ahora. Tener la tecnología, tener la conexión no asegura, no garantiza que van a mejorar las cosas, pero es casi imposible en estos días mejorar y cambiar y dar la oportunidad sin tener acceso a la conexión. En los Estados Unidos tenemos se espera, digamos, que cuando una persona va a comprar café en el Starbucks, en cualquier lado donde venden café, le dan Wi-Fi gratis, le dan Internet gratis. Es parte de lo que se espera ahora cuando en los Estados Unidos uno va a comprar su café. Y el presidente Obama dijo el otro día, en un país donde se espera Wi-Fi gratis con nuestro café, debemos exigirlo en nuestras escuelas. Y por el momento, bueno, hace un año cuando empezamos ese proceso, había 30% de escuelas que tenían acceso de ancha banda. Ahora, el presidente dijo que en 4 años, él quiere que todas las escuelas en los Estados Unidos tienen acceso a ancha banda. Y él me dijo, si quiere mantener en su trabajo, si quiere permanecer en su trabajo, sería bueno si pudiera lograr esa meta. Bueno, no hay problema, lo hago, presidente, gracias. Entonces estamos trabajando en eso. La próxima cosa que necesitamos hacer es estar seguro que estamos creando creadores. La tecnología puede usarse en 2 maneras. Una manera que se puede usar es para consumir, para recibir contenido. Leer libros, ver películas, cosas así. Está bien, me gusta usarlo para ese propósito, pero es mucho mejor si estamos usando la tecnología para convertir los alumnos en creadores, que ellos están creando y produciendo los materiales de su propio aprendizaje. Aquí hay algunos ejemplos, no tengo tiempo ahora para hablar de eso, pero hay algunos ejemplos en los Estados Unidos que he visitado donde esta niña que está acá abajo, ella descubrió una nueva estrella usando la tecnología en su clase de ciencias. Los otros niños que están aquí, los alumnos, están haciendo un mapa de la DNA de todas las plantas en el área, en la zona de su escuela. Entonces, aprovechando la tecnología para crear creadores. La tercera área es que necesitamos enfocarnos en preparar líderes y maestros. Eso es sumamente importante. Una anécdota que le voy a contar, porque María Teresa dijo que ella dude que los maestros no saben usar la tecnología. Y estoy completamente de acuerdo. Antes había esa idea de nativos y no nativos, y yo no pongo mucho, dudo que eso tiene mucho sentido. Y voy a decir una cosa, porque una vez fui a ver una escuela donde el líder estaba muy, muy frustrado porque sus maestros no estaban usando la tecnología. Estaba diciendo, esos maestros no saben cómo usar tecnología, ¿cuál es el problema de esos? No son nativos digitales o que sea. Y en verdad, en la clase no estaban usando tecnología de una manera muy buena. Cuando terminó la clase, salió la maestra, sacó su iPhone y empieza a comprar cosas en Amazon, mostrar fotos en Facebook, pasar y estar haciendo todas las cosas en Twitter. Y yo dije, ¿no sabe usar la tecnología? Sí sabe bien, mejor que usted. Pero lo que falta es saber cómo usarlo para cambiar su clase. Y eso es lo que necesitamos hacer. Hay muchas maneras para hacerlo, diferentes. Este es un maestro que tiene... Bueno, ni modo, esto... No. Bueno, ok. 3 minutos más. Bueno, ahora voy a hablar más despacio. Lo que no puede ver en esta foto
es que ella tiene un audífono muy pequeño en su oreja y alguien está viendo por video lo que está haciendo y en tiempo real está dándole ideas dándole ideas de cómo puede mejorar. Está diciendo, no se ha dado cuenta que nunca ha llamado a las personas que están sentados en el otro lado de la clase, solo está escogiendo los niños que están en este lado. O la cosa que puso en el pizarrón, te equivocaste en una cosa, no te fijaste. Y en el mismo momento, la maestra puede cambiar y mejorar su forma de enseñar. Una manera para usar la tecnología. Otra cosa que la tecnología permite es que los maestros también pueden crear sus materiales que son mejores para ellos. Cuando yo fui maestro y yo sentía como una de las personas que recalentaba comida. Eso es, no sé cómo se dice en español, pero un TV dinner es lo que llamamos. Cuando tiene todo preparado y solo lo meten en microondas y sale y quita el plástico y empieza a comer. Eso es como yo sentía como maestro. Me dieron un libro de texto, intentaba mejorarlo un poquito, pero la verdad solo estaba recalentando cosa que otra persona había preparado. La tecnología permite que yo puedo crear todo, mis propios materiales, puedo compartir lo que otras personas han creado, puedo usar mis propios videos, puedo usar y compartir con otros maestros para ser la persona que está creando los materiales que uso en mi clase. Y ha cambiado bastante lo que pude hacer. Y también voy a pasar a esto, aprovechando la tecnología para poder formar conexiones entre maestros que no están en el mismo lugar. Esta es una foto de mi jefe, es el secretario Arne Duncan, es el secretario de Educación de los Estados Unidos, y él cada semana tiene un chat en Twitter con todos los maestros en los Estados Unidos, para que ellos puedan ir conociendo lo que están haciendo en otros países, en otras partes del país, en otros estados, en otras escuelas. Porque si no tienen esa oportunidad, ¿cómo van a aprender de lo que está pasando en otros lugares? Y por fin, bueno, por el tiempo, vamos a solo pasar a un último pensamiento que tiene que ver con el pan. Porque me gusta comer, entonces tiene que todo tener relacionado a la comida de alguna forma. Cuando está uno preparando pan, usa una cosa que se llama levadura. ¿Y saben lo que hace la levadura? Lo pone ahí. Si alguien ha hecho pan, lo hice una vez, y se me olvidó poner la levadura, sale con galletas, ¿verdad? Es lo que tengo. Levadura hace que acelera el proceso de aumentar el pan, ¿verdad? Para que puede ser, bueno, en forma alta, ¿verdad? Para que rises. La tecnología hace la misma cosa. Nosotros podemos acelerar prácticas buenas y también podemos acelerar prácticas no tan buenas. Y tenemos una decisión muy importante en este momento de cómo vamos a crear el futuro de educación basado en la tecnología. ¿Va a ser la forma que hablé antes, que es un modelo exactamente igual, solo en forma digital? ¿O vamos a usar esa levadura para reinventar y reimaginar el modelo para traer soluciones a los problemas que hemos tenido por años y años en la educación? Y este es el grupo que va a hacer que sea posible. Muchas gracias. Bueno, tengo cerca de 100 testigos aquí de que Richard me debe $5. Quería aprovechar de contar también que este panel se está transmitiendo a través del canal online de Virtual Educa, y hay 75 países que están siguiendo este panel, así que saludamos también a quienes nos están siguiendo a través de Internet. Para seguir entonces, era en serio que yo iba a ser el tirano del tiempo, ¿no? Vamos a presentar a César Núñez, de la Universidad de Sao Paulo y la Secretaría de Educación de Sao Paulo de Brasil. César. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Voy a hablar parado porque creo que consigo hablar más rápido, porque es una corrida contra el tiempo. Traigo un tema que trabajo en eso hace muchos años, está de moda ahora, entonces voy
quiero llegar a ejemplos muy concretos. Es importante conocer un poco por qué la filosofía, pero me gusta siempre mostrar ejemplos concretos. Entonces, dime el pasador. Gracias. En mi opinión, este interés por este tema ha venido recientemente porque, por ejemplo, Jim Heckman, un premio Nobel de Economía, ha mostrado que no hay una correlación directa entre los resultados de aprendizaje de los alumnos en pruebas estandarizadas con éxito en la vida, con felicidad. Entonces se percibió que hay otras cosas, están volviendo a dar importancia a otras cosas, ¿no? Hay un libro muy interesante de Paul Taff, que ha sido traducido en Brasil, todo eso está de moda. Entonces se habla de habilidades socioemocionales o no cognitivas, hay distintos nombres. Ahí, por ejemplo, ven que los economistas las llaman de habilidades no cognitivas, los psicólogos de trazos de personalidad, la mayoría simplemente de carácter. Pero eso es muy complicado de desarrollar, medir, entonces vamos un poco por ahí. Hay un movimiento fuerte, por ejemplo en Brasil hace poco estuve, Jim Heckman, todo el equipo de OECD que hace el PISA, todos están involucrados en eso ahora. Para entender un poco estos tres nombres, non-cognitive, social, character skills, es interesante saber que eso es un conjunto de actitudes, comportamientos, estrategias, entonces muy complicado. Me voy a enfocar más en las palabras que están un poco mayores ahí, que es autocontrol, autorregulación, estrategias metacognitivas, porque las otras son importantes también, pero como quiero llegar a un ejemplo concreto, voy por este camino. Lo que se hace normalmente es medir esto, por ejemplo, el trabajo de Jim Heckman lo está haciendo a través de cuestionarios, cuestiones cerradas, hace preguntas a los alumnos y de ahí uno sabe. Es posible ver la consistencia de los testes, pero les traigo un ejemplo muy interesante de una palestra de TED de Amy Cuddy, que mostró, por ejemplo, que una persona simplemente que tiene una postura como llaman, de high power, por 2 minutos cambia su confianza, por ejemplo, en correr riesgos para solucionar un problema, por ejemplo. Ahí ve la diferencia, allí risk tolerance. Las personas que se quedaron por 2 minutos en una posición high power tienen 86% de probabilidad de correr riesgos. Y las personas que están ahí amuadas en low power disminuye su cantidad de testosterona, aumenta su cortisol, entonces todo eso fue medido. Es una cosa artificial, porque simplemente se quedó en una posición distinta, pero eso tiene un impacto en su propio cuerpo. ¿Por qué hablo de eso? Hacer testes descontextualizados corre todos estos riesgos de tener influencias que no queremos. Cuando pensamos en evaluación de estas cosas más complicadas, como actitudes, comportamientos, hay un trabajo muy serio de Robert Mishlevy, que es evaluación basada en evidencias. Es complicadísimo hacerlo, pero muy serio. Ahí ven que se definen las competencias que quiero desarrollar. Hay que planear las actividades, tareas que normalmente son muy abiertas e encuentro evidencias que puedo contar estadísticamente, no es sí o no. El alumno hizo un multiple choice y de ahí sé lo que piensa. No, eso es una combinación de muchas condiciones. Lo que están haciendo, por ejemplo, en PISA 2015, que quieren evaluar la solución colaborativa de problemas, es utilizar por detrás toda esta parafernalia, decimos en portugués, ¿no? Muchas cosas para conseguir evaluar. Eso es lo que están utilizando, por ejemplo, en la escuela de New York, Quest to Learn, cuando trabajan basado en juegos, por detrás tienen modelos de evaluación de este tipo. Eso es trabajoso. Por otra parte, esto todo no es nuevo. Sabemos de otros estudios lo que es importante en educación. Cuando vemos estas, por ejemplo, habilidades no cognitivas, yo como educador oigo esto hace tiempo, no es novedad. Entonces,
me gusta mucho el trabajo de John Hattie, que ha estudiado el impacto de diversas innovaciones en educación. Por ejemplo, si uno disminuye el tamaño del salón de clase, ¿qué pasa? ¿Los alumnos aprenden más? ¿O se tienen más tarea a casa? ¿Qué pasa? ¿Se utiliza más tecnología? Entonces ahí están algunos números que hay que comparar con el primero, el D.040, que es no haga nada de distinto, haga el normal, y su alumno va a tener un crecimiento anual de 0.40, porque está más viejo, conoce otros contenidos, eso es el normal. Se ha hecho una intervención que no llega a 0.40, es mala. Entonces ven, por ejemplo, la utilización de tecnología ahí parece como 0.37. Eso es una media de estudios de todo el mundo, estudios serios. Este libro se llama, son meta-evaluaciones. Entonces pone todos los que ya hicieron evaluaciones de, por ejemplo, formative assessment, ¿no? Evaluación formativa. Y miren el impacto que tiene. Entonces sabemos que lo que más trae ganos en aprendizaje es de evaluación formativa. ¿Cuál es la relación de evaluación formativa con lo que estamos hablando antes? Aquí ven, por ejemplo, aparece estrategia metacognitiva también con gran impacto. Y me gustaría abrir un poco la evaluación formativa, porque ahí creo que es donde la tecnología puede hacer la diferencia, que es distinto de lo tradicional. Bueno, no voy a pasar por todo, pero al final de un proceso de evaluación formativa, lo que se consigue es autorregulación del alumno. Y uno de los componentes de aquí, como ven, es autoevaluación del propio alumno, para tener conciencia de lo que está haciendo, qué era esperado de él. Entonces vamos un poco por ahí. Yo tuve suerte de acompañar algunos proyectos muy buenos, por ejemplo, el Aprender a Aprender con TIC en México, el DF, que busca desarrollar un pensamiento más metacognitivo en los alumnos. Y cuando me llamaron ahí para ayudar, para evaluar, lo que percibimos es que los recursos que tenían no eran tan desafiadores para desarrollar el pensamiento metacognitivo. Eso pasa también en un proyecto que está con Eugenio en Brasil, llamado Métodos Innovadores de Enseñanza, que también percebemos que cuando contratamos maestros o buenos autores, matemáticos, para producir actividades, no son desafiadoras, no sirven para desarrollar el pensamiento metacognitivo, no incorporan paradas de reflexión que permiten el feedback del maestro. Entonces yo creé una escala, aquí tipo una rúbrica, que muestra, hay distintos tipos de actividades, que todas son importantes, pero hay actividades o recursos que son pura demostración, cómo solucionar un problema, cómo usar un algoritmo, son pura demostración, un video interesante, pero hay otro nivel que es el alumno que hace algo, no es tan pasivo. Entonces, aprendió un algoritmo, lo utiliza. El tercer nivel ya no está enfocado en el contenido curricular, sino que es un problema que el alumno quiere involucrarse, que es significativo para el alumno, un problema en la realidad. El nivel más alto es este problema, pero pensado para la escuela, con paradas para reflexión, para mejorar calidad, para entender cómo pienso yo, cómo piensa mi colega, mi colega. Bueno, aquí quería hacer una parada muy breve para decir que mucho de la tecnología que estamos viendo es, como decía Richard, él refuerza el convencional. Yo llamé aquí, entre comillas, innovación tradicional, porque eso no es innovación. Y ven que ahí parece complicado, pero los 3 boxes azules están las 3 fases principales del proceso más tradicional. Tengo algo que sería para el alumno aprender, pero es pura demostración. El alumno, su rol es pasivo en este momento, está viendo un video, una simulación, y después va a ejercitar para aplicar este conocimiento, y después se fue bien o mal, vuelve o pasa adiante. Esa es la base de un proceso muy tradicional. Por ejemplo, si vemos el box, el primero de aprender, ahí tenemos, por ejemplo, yo categorizo aquí los videos de Khan Academy, todos los de YouTube, banco de objetos que tenemos la mayoría en RELP, todos estos son objetos de demostración para el alumno pasivo. Son importantes,
pero estamos reforzando una parte del modelo. Cuando vamos para otra fase de ejercitación, ahí tenemos todos los testes adaptativos, que están de moda también, pero estamos haciendo testes, son problemas cerrados. Cuando tenemos Khan Academy, que permite al alumno andar a su propio ritmo, pero por trillas demarcadas, por contenidos que son medidos de forma cerrada. Entonces, no era una gran innovación. Cuando hacemos el análisis para saber si el alumno necesita volver, puede seguir solo, también tenemos todos los sistemas adaptativos, ahí entra Khan Academy con toda la otra parte, pero en mi opinión esto es un refuerzo importante, pero para el alumno conseguir ir bien en los testes. Lo más interesante es cuando vamos a problemas abiertos, que es donde el alumno tiene oportunidad de pensar, desarrollar sus estrategias, desarrollar el pensamiento más metacognitivo. Eso también no existe desde hoy. Hacemos proyectos, estudios de casos, problemas, desafíos con alumnos hace mucho tiempo. El gran problema es que normalmente se hace eso como si fuera divertido para el alumno o de una forma muy superficial. ¿Cómo garantizar que en este proceso lleguemos a una profundidad de contenidos y de desarrollo de estrategias? Ahí es donde la tecnología puede ayudar más. Voy a pasar muy rápidamente porque les voy a mostrar cómo hacerlo, como una manera sencilla de hacerlo. Esto es de una escuela de Canadá. Yo trabajo con Carl Bereiter, Marlene Escardamalla hace muchos años, son buenísimos. Eso es de primer grado. Los alumnos están ahí, ven en papel, allí, con sus preguntas iniciales sobre agua. Con las preguntas hacen experimentos, por ejemplo, ahí un copito, un vaso dentro de un saco plástico para ver la agua evaporando y volviendo al saco. Son cosas que volaron ellos. Pero también utilizan ahí, ven al lado una pantalla de un entorno colaborativo. Alumnos de primer año utilizan eso para poner sus cuestiones, responder de la manera que saben, ponen sus concepciones iniciales. Entonces, eso es un proceso de construcción partiendo las ideas, las hipótesis de los propios alumnos. Lo que yo quería mostrar es que estamos utilizando este tipo de cosas, pero en este proceso de participar de entornos colaborativos no queremos superficialidad. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, en un caso, queríamos desarrollar autonomía, alumnos autónomos, creamos una rúbrica donde uno de los criterios es curiosidad. Decimos, para ser autónomo hay que ser curioso. Ser curioso está ahí en 4 niveles. El nivel más alto dice que el alumno hace cuestiones, ayuda a solucionar a los otros, cuando soluciona cuestiones, tiene nuevas cuestiones. Entonces, es la pura descripción de un curioso. El nivel más bajo sería simplemente hace su trabajo. Cuando tenemos un entorno como este, es posible, por ejemplo, ahí está viendo, es lo que estamos utilizando los alumnos de primer grado, pone sus ideas ahí al lado, conectan la idea de un con otro, pero lo interesante de aquí es que utilizan scaffolds. Cuando el alumno va a hacer su participación puede decir, por ejemplo, mi teoría es tal cosa, una duda que tengo es tal cosa. Estos inicios de frases están en el sistema. Estos provocan un pensamiento más metacognitivo. Lo que estamos haciendo nosotros es, al invés de utilizar estos inicios de frase, estamos utilizando los niveles de las rúbricas que creamos con los alumnos. Entonces, el alumno dice, esto es una evidencia de que estoy en nivel 3 o nivel 4. Entonces, de todas sus participaciones ahí, quieren solucionar un problema, está discutiendo con sus alumnos, pero marca, aquí es evidencia de que estoy en este o en aquel nivel. Entonces, eso es metacognitivo, es una evaluación, la visualización de esto es fantástica, les voy a mostrar muy rápidamente, 1 minuto más para mostrar un pequeño vídeo de 1 minuto, porque ya va a apitar. $5. Este tipo de entorno te permite hacer un trabajo de evaluación que sería evaluación basada en evidencias de Miss Levy, que es
durísimo, pero aquí sale como automáticamente. Por ejemplo, puedo contar el scaffolds, el número de scaffolds, hacer un clic y ver quién ha hecho. Les voy a mostrar una herramienta creada para este tipo de cosas. Aquí está analizando por palabras, pero podemos analizar por scaffolds también. Eso es un pesquisador, un investigador japonés que está ahí en Toronto, que hace un trabajo fantástico. Ahí al lado está todo el discurso que estaba en el entorno colaborativo, fue importado para acá. Y lo que van a ver aquí, por ejemplo, este aún es una persona. Entonces, cada vez que participa, por ejemplo, publica su opinión, su teoría, contesta una cuestión, va a aparecer aquí. Después, abajo, se está utilizando una de las palabras seleccionadas. Entonces, en su texto apareció la palabra. Y aquí la palabra o las palabras que fueron seleccionadas, en este caso que están en rojo. Es una herramienta de análisis de discurso. Pero miren cómo se va construyendo. Voy a mostrar este pequeño video. Entonces, ahí está pasando el tiempo, que va ahí a la izquierda, una contribución por vez, y ve que van apareciendo más personas que contribuyeron, que utilizan las mismas palabras. Entonces, esto nuevamente te permite saber en el proceso cómo es la participación, cómo están utilizando, por ejemplo, si se están autoevaluando al nivel 2, 3, ves con el pasar del tiempo qué está haciendo. Pero esto es para todo el grupo, para toda la clase. Aquí estoy pasando paso a paso, pero la herramienta me permite también pasar todo de una sola vez, como está ahora, que se va creando todo. Y después, al final, lo que es posible hacer es hacer un clic, por ejemplo, en una persona y ver dónde contribuyó, qué palabras utilizó, o en el caso que estamos utilizando con los scaffolds o con los niveles de las rúbricas, ve cuándo lo encontró, en qué parte de la contribución. Entonces, eso es para mostrar un poco cómo implementar todo eso, que es una evaluación basada en evidencias, donde quien hace la evidencia es el propio alumno. Entonces, eso es muy metacognitivo, fácil para el maestro. La participación del maestro aparece y ahí cuando elige buen tema, buenos problemas, y eso puede ser hecho con los alumnos también. Al momento de hacer las cuestiones, mejoría de ideas de este proceso, todos son los alumnos que hacen. El maestro puede instigar, debería, ahí, y llegan a los resultados de la clase, pero con paradas, como vieron, que permite entonces esta autoevaluación y una marcación de evidencias hecha por los alumnos. Creo que eso es algo distinto de lo que veo, una manera distinta de utilizar tecnología que, en mi opinión, permite desarrollar y evaluar otras competencias que aparecen por detrás del proceso natural de ser curioso, de solucionar problemas, pero ahí está mostrando con la tecnología una otra camada que muestra eso. Muchas gracias. Muchas gracias, César. La verdad, yo no había pensado esta idea brillante de Richard de cobrar por los minutos. Ya había ganado $5, ahora gané como 40 reales. Pero inicialmente eran 20 minutos. Entonces, y lo que no sé es cómo me va a pagar Jaime, que en bitcoins, ¿no? No, aquí está, $20. Y habla tranquilo. Así, ahí está, tranquilo. Bueno, Jaime Casab, Global Education Evangelist de Google en Estados Unidos. Jaime. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer esto en español porque no es muy bien, pero voy a tratar en español y si puede, tu inglés es mejor que mi español, pero voy a tratar. Y quiero pensar, ¿tiene el clicker? Oh, sí. Gracias. Ahí está, gracias. Y quiero empezar con la idea de que es posible. Y yo tengo una historia que ignora las cosas que están imposibles.
tengo una gran expectativa en la futura de educación, porque yo sé que es la educación que se cambia las vidas. Yo sé esto porque mi mamá fue a Estados Unidos de Argentina y yo nací ahí en Estados Unidos. Y ahí está en mi parte de donde me nací, y no era un buen parte de los Estados Unidos. Y yo vi que la educación es lo que me va a ayudar para salir de ahí. Y te digo esto porque tenemos que pensar que es posible con educación, porque la educación impide la pobreza. Puede cambiar una persona, se puede cambiar una familia y todo el mundo. Y tenemos que pensar que es posible, porque para mí esto es verdad. Porque yo tengo dos niños, tengo un niño que tiene 13 años y una niña que tiene 21 años y el año pasado vimos a Perú para dos semanas para ir a Machu Picchu. Era fun. Pero mi niña ahora está en el tercer año de la universidad y yo nunca le dije que tenía que ir. Ella asumió que tenía que ir porque yo fui. Y eso es el que podemos hacer con la educación, porque ella cree que todo el mundo es posible para ella. Y ahora mi niña está en Atlanta, Georgia, a CNN, está haciendo un trabajo en el verano, y mi hijo está en Buffalo con su abuela, y su expectativa del mundo y que es posible por él, y que la vida le van a traer, es totalmente distinto que fue para mí. Y también estamos en una nueva economía. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando yo era niño, 28% de los trabajos necesitaban algo de la universidad. Y ahora ese número es 50%. Y los skills que tienen que hacer los niños, tienen que la educación es lo que le voy a ayudar con eso. Y también estamos preparando a los niños para trabajos que no están hoy. Yo tengo un trabajo hoy que no sabía, no existe cuando yo estaba en el high school. Hoy los trabajos van a necesitar más skills y knowledge para hacer las cosas que tenemos que hacer en el futuro. Now, en casi toda la historia, la familia que you were born into, perdón, y los libros y las bibliotecas que tenían, eran factores que eran parte de tu educación. Y en nuestra vida, esto no es verdad, porque hoy tenemos millones de bibliotecas en nuestros bolsillos. ¿Y cómo usamos eso? Eso es lo que tenemos que hablar. Ahora, yo sé que están pensando, hablamos de mucho de tecnología en la educación por mucho tiempo. Primero era el cinema, entonces era la televisión, y el impacto del computadores es algo que estamos hablando de 40, 50 años. ¿Qué es diferente hoy? Yo creo que tres cosas. La primera, y Richard habló de esto, es que sabemos que los estudiantes son diferentes unos de otros. Y estos diferentes es algo que tenemos que considerar
en los modelos de educación. Eso es uno. La segunda cosa es cómo el technology se puso en nuestra vida. So, la pregunta que te quieren es, ¿cuántos de ustedes no usan el web hoy? ¿No? Usamos el web todos los días. Y si eso es verdad para nosotros, ¿qué es la verdad para nuestros niños que están en el web todos los días, que no saben que el mundo es antes de Google o Twitter o los smartphones que tienen? Y en el trabajo usamos nuestras cosas personales en el trabajo hoy, y esto pasó en como 5 años. So, ¿cómo podemos hacer los computadores en el trabajo? Es lo mismo que cómo vamos a usar los computadores en educación. La tercera cosa es estos niños de hoy. Ellos no saben que el mundo exista antes de Google. Y cómo vamos a usar esta tecnología con nuestros niños. Now, es el mundo que nos estamos ahora. No tenemos que hacer toda la información con el profesor. Yo pensaba que el profesor tenía toda la información, y ahora no sabemos que la información está aquí. Y lo que tenemos que hacer es entender que información no es la misma cosa que es inteligencia. La información es barata, la inteligencia no tiene precio. ¿Cómo podemos hacer con la información que tenemos para enseñar inteligencia? No hay algo mágico que va a pasar, no hay como se dice, a magic button para salvarnos. Tenemos que, como Richard dijo, que tenemos que hacer con el technology o con algo diferente. So, tenemos los modelos de aprender, y tenemos que buscar otras cosas que hacer con el technology. So, para esta generación de profesores que están creyendo estos nuevos modelos. Y al fin del día, al fin del día, una vez que los estudiantes están en la clase, el maestro es el factor más importante en la educación de un niño. So, ¿qué knowledge skills tienen que tener en esa clase cuando entran? Tenemos que inventar la tecnología para estar, porque necesito conectiva al Internet. Eso es muy importante porque es el futuro, es el acceso al Internet. Now, aquí se puede ver esto es computadores, pero eso es el originalmente del Google.com. Eso es lo que se veía 15 años atrás. Y ahora se ve así. Y es importante que pensamos que no fuimos de así hasta aquí en una semana y un día. Esto
era 15 años de trabajo para ser así. Y la misma cosa tenemos que hacer con la clase. ¿Qué es la clase del futuro y cómo vamos a hacer la tecnología y el Internet para que la clase no se vea lo mismo como se ve hoy? Y es muy importante que es muy importante que la tecnología no es la cosa que, como se dice en los Estados Unidos, el silver bullet, el pala de plata. Es una gran educación que es eso. Esto es una foto que tomé en Machu Picchu y que tiene la verdad, que es la educación que trae el gran cambio. Y la tecnología y el web están ahí para permitir esa gran educación. Pero tecnología está ahí para ayudar a los profesores a inventar cosas que no sabemos hacer todavía. El pan está listo. Es importante also que es como los primeros días que estamos haciendo esto. Todos nosotros estamos en el beginning, como dice. Ahora que tenemos que la tecnología en las manos, en las poesías, en todo, ¿cómo los uso esto para create models de tecnología en la educación para el futuro? Gracias. Tengo que pagarte yo a ti. Bueno, la verdad es que Jaime usó 13 minutos, así que ahora yo le debo a él $10. Bueno. Yo diría que si uno escucha las intervenciones de los panelistas de esta tarde, vamos a ver primero que hay un enorme consenso respecto de no solo de la necesidad de cambio, como también como específicamente planteaba María Teresa al principio, de cambios que son paradigmáticos, que son fundamentales en los sistemas educativos y que tienen que ver con probablemente incorporar el cambio como una constante en la vida de la escuela. Y también lo que significa eso respecto de los sistemas educativos, como planteaba Richard, de las oportunidades que abre, como planteaba Jaime, y lo que decía César respecto, por ejemplo, de las oportunidades que habla en el campo de la evaluación formativa y del desarrollo del aprendizaje. Yo quisiera, en esta, la única ventaja que tiene haber sido tirano con el tiempo, porque podría ser mucho más interesante a lo mejor escuchar a cada uno hablar más largo cuando Richard habló de cómo esta tiranía en la sala de clases del tiempo. Yo pensé que era algún tipo de indirecta respecto del rol del moderador. Es que ahora tenemos la oportunidad también de conversar y de que hoy día están aquí en el salón puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios. Mientras, había un micrófono inalámbrico que está allá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, levanta la mano y le van a llevar el micrófono. Mientras se entusiasman ustedes, yo quisiera hacer una pregunta a los cuatro panelistas. Y es, si ustedes, en este contexto de cambio, tuvieran que elegir un cambio por el cual comenzar, ¿cuál sería? Entonces, sí. Richard, hacia acá. Te tocó primero, lo siento. No me dio mucho tiempo para pensarlo. Un cambio para empezar. Creo que, la verdad, sería el acceso al Internet y empezar que eso está ahí. Todo el resto del esfuerzo para entrenar a los maestros, para buscar todo. Si no tienen el acceso al futuro, que es el acceso al Internet, es muy, muy difícil hacer el resto. Yo empezaría por lo mismo, ¿no? Por acceso a Internet a todas las escuelas.
pero también creo que identificar a los portadores de la innovación en cada una de las instituciones educativas para que pueda escalar y pueda derramar a todo el resto del sistema educativo. Yo investiría en tornar visible y pública la segunda intervención del maestro, porque hacer buenas preguntas, proponer buenos desafíos es fácil, entre comillas, pero ¿qué hacer con las respuestas de los alumnos? ¿Cómo lidiar con 35, 40 alumnos? Eso es evidente cuando ve la segunda intervención del maestro. Eso es ejemplo para otros. Entonces, tornar esta práctica visible cambia todo. Y como Richard, es acceso al Internet. Ahí está todo. Gracias. ¿Hay algún comentario, pregunta? Aquí, micrófono, ¿dónde está? Acá, por favor. Es que para que te escuchen atrás, mejor con micrófono. Ahí está. Y además para que te escuchen en la grabación, en la transmisión. Muchas gracias. Judith Subieta de la UNAM, México. Sí, me sorprende mucho que la doctora Lugo haya dicho también acceso a Internet. Yo creo que en nuestros países tenemos una seria crisis de valores y no es solamente la escuela la que está sometida a estas crisis o el espacio en donde estamos viendo el producto de estas crisis, sino también en la devaluación de la figura del maestro. Yo creo que tenemos, perdón, pero a mí me encantaron las exposiciones y estoy de acuerdo, el Internet es importante, pero si no trabajamos en todo el sostén axiológico del proceso educativo, si no trabajamos en recuperar el valor de la figura del maestro, tantas veces denostado por la televisión, por los medios de comunicación en donde los maestros, bueno, ahora en Brasil nada menos, hemos estado viendo en todo el hemisferio que los maestros son los que están saboteando el mundial. Es en realidad un atentado contra el futuro de nuestras sociedades. Entonces yo pienso que esta respuesta que da el doctor Núñez sobre las intervenciones de los profesores, la primera, la segunda, la tercera, y la valoración de la figura del profesor es muy importante. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Sí? El comentario que quería es que espero que no me malentiendan. Espero lo más importante es ayudar a los maestros. La cosa es que si no tiene acceso al Internet, ¿cuáles herramientas tiene para hacerlo? Ir a hablar con ellos uno a uno, excelente, puede hacerlo, pero en mi caso tenemos 100,000 escuelas. No voy a poder hacerlo. Entonces, la razón por qué el Internet va primero es porque ahora tiene 20 veces las herramientas para conectar a los maestros, para darles más recursos. Entonces, la idea no es solo por tener Internet que estoy feliz, la idea es porque ahora sí tengo herramientas para hacer cambios a un nivel mucho más amplio. A mí me parece que el debate que tenemos es frente a este nuevo escenario que nos genera la tecnología, si digitalizamos la escuela o escolarizamos lo digital. Lo voy a decir en esos términos porque creo que el debate, sin complejizar, se está planteando en estos términos. Yo no comparto que alcance con dar Internet. O sea, no dije eso. Dije que, en primer lugar, creo que necesitamos Internet y en esto coincido en relación a entenderlo como un derecho. El acceso como un derecho. Pero creo, cuando planteé esto de identificar a estos portadores de la innovación, no me refería solamente a los estudiantes, me estaba refiriendo justamente a aquellos educadores que hoy pueden hacer la diferencia. Y en ese sentido, yo estoy absolutamente convencida que ningún mal profesor se va a transformar en un buen profesor por la magia de la tecnología. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en un momento donde, además de una imagen objetivo clara, de direccionar los cambios hacia
el modelo pedagógico fundamentalmente, necesitamos también contención en relación, y acá hablo más a las administraciones educativas, pero la contención necesaria en el sentido de expertise, de tiempo como un recurso funcional impostergable, para realmente hacer el diferencial que es enseñar mejor y diferente. Entonces, coincido con la colega que la formación docente es hoy el cuello de botella en la región de los programas vinculados con la inclusión de tecnología. Pero creo que el tema de dar acceso es hoy, casi diría yo, el punto de base. No está todo resuelto, pero creo que sin eso estamos con una pata muy floja, muy floja. ¿Puedo? A mí me sorprende que, por ejemplo, cuando empezamos a utilizar Internet en educación, eso fue la 95, 96, yo empecé a trabajar con eso en esta época. Nos daba una envidia de Estados Unidos, que ya tenían laboratorios, ya estaban conectados, hacían su Net Day. Si es tan importante la conexión, ¿por qué no vemos la diferencia desde este tiempo? Entonces, no es solamente la conexión. Podemos decir, no era móvil, pero ya estaban conectados, ya tenían acceso. La diferencia con otros países disminuyó. Entonces, no creo que sea conexión. Es importante, es un derecho, pero hay que transformar. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Sí, acá. Aparecieron 5. Bien. Si quieren, vamos a recoger, hay 4 preguntas, vamos a recoger las 4 simultáneamente y después seguimos. Buenos días, yo soy Renato Serna, estudiante de la Universidad Agraria de La Molina, y estaba escuchando ahora acerca de este pequeño debate que ha surgido, ¿no? Se dijo que la tecnología acelera los cambios que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Y estoy de acuerdo con el profesor César Núñez. Esa digamos, cuestión que ocurre en Brasil también ocurre en Perú, ¿no? Mi país es un país muy heterogéneo. Entonces, si una de las soluciones de cambio sería poner Internet, digamos, ¿cómo lo haríamos en culturas no occidentales con valores que son distintos a nosotros? ¿Cómo se haría en culturas no occidentales? ¿Cuál sería la estrategia? Sí, vamos. ¿La otra pregunta ahí? Buenas tardes. Quisiera de repente hacer un pequeño comentario, pero en la segunda sería algo así como una pregunta que no me podrían absolver. La primera es que soy profesor de educación primaria acá en Lima, en La Victoria, del Colegio César Vallejo. Justamente a los alumnos, yo soy responsable de CRT, es decir, a mi ambiente llegan a diferentes grados, según el horario, para yo apoyarles a las profesoras, profesores, con el uso de las XO, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los profesores están trabajando, por decir, haciendo uso del Internet en las XO, y de un momento a otro, como se dice, se cuelga. Es decir, la capacidad de la llegada del Internet no es la adecuada. Y eso escucho de muchos colegas a nivel nacional lo que sucede. Estaría diciendo sobre la banda, ¿no es así? Yo quisiera que eso también comentemos, la calidad de tecnología que si tratamos a nivel de gobierno promover, se haga bien, para que la educación también de esa manera estaríamos mejorando, ¿no? La segunda es con relación a, yo provengo del país, de acá del Perú, pero del profundo, es decir, de Apurímac, de un departamento muy alejado, en donde el quechua es el predominio, es un idioma quechua. Es un idioma oficial, pero no se difunde tanto. Estamos empezando recién, vamos a decir.
La tecnología en quechua sería, yo desde mi punto de vista sería adecuado también difundirlo. Ahora, de repente en otros países, también en los diferentes lugares, ¿no? Donde hay otros idiomas. ¿Para qué? Porque el quechua, como nuestros antepasados han utilizado ese idioma, ha sido rico y ha tenido una cultura, pero rebosante, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología también debería llegar en ese lenguaje, en su idioma, pero una tecnología adecuada también. Gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a tomar una tercera pregunta y contesta a los panelistas. Buen día. Mi nombre es Juan Wilber Cebrián, de la Universidad Nacional de Piura. Yo pienso que el gran cambio es el cambio de actitud, especialmente el cambio de actitud en los profesores en el uso de las TICs. Porque de información, cada profesor por lo menos tiene un smartphone, ¿no? El tema es cambiar de actitud y empezar a explotar esa tecnología con que contamos, ¿no? Yo pienso que cambiando de actitud, internalizando eso en nosotros mismos, en nuestros alumnos y en la sociedad, se puede acceder a lo demás. Gracias, profesor. Yo le voy a pedir permiso a Elena, que es organizadora de este evento. Yo se supone que soy moderador en este panel, así que no debería dar opiniones, pero ¿puedo dar una opinión, Elena? ¿Me autoriza? Sí, gracias. A mí me toca hablar mañana doy opinión. Una opinión muy breve, porque a propósito de lo que decía el profesor, a mí me pasa bastante lo que dice César. Yo estoy seguro de que la conectividad, el acceso a Internet, el acceso a tecnología es una fantástica solución. Lo que no tengo tan claro es cuál es el problema o la pregunta que estamos haciendo cuando decimos que la solución es tecnología, ¿no? Y por lo tanto, a mí tiendo a creer, y en ese sentido estar alineado más con lo que plantea César, creo que hay un enorme desafío de entender dónde están los cambios que los sistemas educativos necesitan para entender cómo la tecnología entonces puede ayudar a mejorar la metodología, la pedagogía, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y por supuesto creo absolutamente que en ese contexto la conectividad va a ser un elemento fundamental de la solución. Pero creo que antes de la solución hay que saber cuál es la pregunta que queremos responder. Esa era mi opinión. Gracias, Elena, por el permiso. Y había un par de preguntas sobre el tema cultural, de los pueblos originarios, de las lenguas originarias. Creo que, no sé si alguno de nuestros panelistas quiere responder esas dos preguntas. Pero esperen un segundito, porque vamos a ver si algunos panelistas contestan las dos preguntas previas y damos otras preguntas. ¿Tú querías decir algo? Sí. María Teresa. Querría responder a la pregunta en relación con el quechua. Me parece que junto con el tema de la brecha de género y la tecnología, es decir, qué contenidos hay disponibles para mujeres, si es que hay contenidos para mujeres específicos, está esta pregunta que usted hace. Yo creo que si podemos pensar que el acceso a Internet, el acceso a la tecnología tiene una base vinculada con la democratización del conocimiento en relación con esta idea de derecho, tenemos que también pensar cuáles son aquellos contenidos que necesitamos contextualizados. Si no, lo que estamos repitiendo es que queden más afuera que antes muchos que no tenían el acceso. Y hablo de los contenidos, fundamentalmente. Creo que necesitamos una producción de contenidos que supere que, la predominancia de los contenidos en inglés en nuestra región, que no está mal, pero digo, necesitamos empezar a que aparezca esta fuerza emancipadora que a través de la tecnología puede ubicar las cuestiones en otro lugar en relación con la brecha. Y la otra cuestión que me gustaría también plantear tiene que ver con el cambio de actitud que planteaba el profesor. Y yo creo que en esto, vuelvo a esta idea de los portadores de la innovación, identificar a aquellos que hoy se sienten quizás más cercanos, que tienen esta idea más de amigabilidad con la tecnología, y que nos permita, y en ese sentido digo, también reconocer que aquellos que quizás en este primer momento no se sienten tan convocados o tan fascinados
con los beneficios de la tecnología, quizás nos están aportando más a esta mirada más comprensiva en relación con los problemas que planteaba Eugenio, que aquellos que quizás están muy acostumbrados y que son los que siempre son los primeros en el proyecto tecnológico y que a veces son siempre los mismos en una institución. Entonces diría, reconocer estos portadores de la innovación y reconocer también aquellos que aparentemente, y voy a decir fuertemente esta palabra de aparentemente, están resistiendo estos cambios, porque aquellos que hoy no están quizás tan convocados o no se sienten tan fascinados, nos están mostrando algunas facetas del problema o de los problemas que nosotros quizás no estamos viendo desde nuestro posicionamiento, desde nuestro lugar. Entonces yo diría, estar más atentos a veces a aquellos que quizás no están con su actitud tan contentos, porque creo que para poder afrontar los desafíos que la entrada de la tecnología está produciendo, el impacto que producen estos formatos escolares, es grande. Y entonces creo que parte de la cuestión de cómo planificamos el cambio va a tener que ver con reconocer estas diferencias. Yo quería complementar diciendo que cuando hablaron de cómo hacer, cómo implementarlo con distintos valores, en mi opinión, los documentos de política educacional definen eso, qué queremos de educación. Y los documentos normalmente son maravillosos. Se miran lo que está escrito, por ejemplo, Common Core ahora, en Canadá también, que quieren las competencias del siglo XXI con todos los contenidos, eso es importantísimo. Hay otra categoría de documentos de política educacional que además de eso también quieren justicia social, democracia. En São Paulo tenemos un documento así, que es emancipatorio, bellísimo. Entonces, esto es como una línea, no la meta, como decías, ¿no? Lo que estamos haciendo creo que cambia las actitudes, que permite el cambio, permite lidiar con desigualdades. Es importante pensar que queremos la personalización para alumnos, individualización, pero hay que tener para maestros también, para escuelas también. Si tenemos una escuela que está en una región apartada, hay que tener un tratamiento diferenciado. Entonces, ¿qué necesitamos? Prácticas diferentes. No podemos poner todos al mismo lugar. Estamos trabajando en São Paulo con muchas escuelas con un concepto de prácticas emergentes. Los maestros hacen experimentaciones, pero dicen ellos mismos si están alineados, más alineados o menos alineados con la política educacional. Es como si fuera una autoevaluación, pero eso sirve para que otros miren sus prácticas. Como son prácticas visibles, cuando uno que está en una condición desfavorable, no tiene tanto acceso a internet, tiene pocos computadores, hace un trabajo maravilloso, es un ejemplo para otros en las mismas situaciones. No va a ser un ejemplo para otro que tiene todas las condiciones, pero permitir que estas soluciones aparezcan, que son las prácticas emergentes, comportamientos emergentes. Esto es la solución para problemas que tenemos de gran escala. Gracias, César. Vamos a recoger 3 preguntas más. El profesor ahí y me ayudan con los micrófonos por acá. Bien, en primer lugar para felicitarlos, también agradecerles por sus aportes. Yo soy el profesor Duque, trabajo en San Juan de Lurigancho y soy de Ciencias Sociales. Y precisamente eso me sirve de base, ¿no? Porque quisiera recalcar algo que para todos es obvio, ¿no? Todo lo que significa tecnología impulsa el desarrollo, ¿no? Y creo que nadie va a estar en contra de eso, ¿no? Menos a aprender, ¿no? A manejar la tecnología, ¿no? La situación es que a nivel ya de valores tenemos que manejar 2 criterios a mi modo de ver, ¿no? Lo que es la integridad y lo que es la identidad, ¿no? Por ejemplo, la escritura, ¿no? A nivel de la historia universal, ¿no? Significó un gran avance para la humanidad, ¿no? Los tiempos anteriores eran muy prolongados, ¿no? Y después de la escritura los tiempos históricos se han acortado, ¿no? Entonces eso evidencia pues la valía que tiene la educación y todo lo que significa los desarrollos, ¿no? En este caso fue la escritura, ahora es el internet, ¿no? Yo pienso que eso lo tenemos muy en cuenta. El problema viene en cuanto a lo que significa la identidad y la integridad, ¿no es cierto? Tenemos que involucrarnos todos, ¿no? En este proceso de avance, ¿no? de la educación. Y ahí es el gran problema, ¿no? Que no nos sentimos con identidad,
¿no? Más bien a veces nos enfrentamos, ¿no? A los profesores se les trata mal. Por ejemplo, nosotros teníamos una ley que hablaba de evaluaciones, que el profesor nunca se opuso, pero no tomaban esas evaluaciones. Y se sacaba erróneamente diciendo que los profesores no querían ser evaluados, ¿no? Yo pienso que ese lenguaje hacia adentro debemos ser íntegros, ¿no? Tenemos que manejarnos como una integridad. Todos los responsables tenemos que manejar el mismo lenguaje para que haya un crecimiento interno. Y no, pues, también porque hay los intereses externos también, ¿no? Quienes actúan en función de, bueno, que el desarrollo signifique para ciertos grupos, ¿no? Externos, a veces también internos, pero no para todos, no para la niñez, para la educación. Entonces yo pienso que ahí lo que tenemos que ver es eso, ¿no? Que se haga un crecimiento, un desarrollo, un uso de la tecnología, pensando en el interés de quienes estamos viviendo en un país para el desarrollo de nuestro país. Ese es más que todo es un comentario, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Había una por acá, ahí. Hola, mi nombre es Rodrigo Vidal, del Ministerio de Educación de Chile, y mi pregunta es a Richard en relación a que queremos asegurar la conectividad como un bien básico, es lo que nos gustaría a todos, como la luz o el agua, pero hoy día nuestros colegios tienen gran diferencia, incluso zonas urbanas y rurales. Entonces, para nosotros es importante saber, ya que ustedes están en la vanguardia, cuál es la conectividad que ustedes le aseguran a sus colegios, cuál es una conectividad de buena calidad, para así nosotros probablemente en un par de años tender a eso, pero porque hoy día sabemos que tenemos establecimientos de distintas calidades y un poco lo que también establecía el profesor por allá, que muchas veces nosotros el problema que tenemos con los profesores también cuando queremos implementar alguna iniciativa es que los capacitamos, les enseñamos, pero si la conectividad al andar de la clase se le cae, se desmotivan y prácticamente no usan nunca más. Entonces, ¿cuál es la conectividad? Porque una es el acceso, pero ¿cuál es o cuál es el estándar que deberíamos cumplir? Gracias. Gracias. Recoger una pregunta más. ¿Quién está con el micrófono acá? Ahí. Esa. ¿Qué tal? Perdona, y después vamos a recoger las tres que quedan allá, porque si no, no vamos a cerrar. Buenas tardes. Mi nombre es Esther Malca y trabajo en el área, digamos, en educación inicial, que son los parvularios, para el Estado, pero también trabajo para un instituto privado, Cibertech, que es una empresa que tiene que ver con tecnologías. Entonces mi experiencia es bien rica porque trabajo con niños pequeños y con jóvenes. Bueno, yo iba a hacer un planteamiento previo, básicamente basándome en lo que Mark Sprensky, que bueno, realmente sí le admiro yo, y sí estoy de acuerdo con la brecha de nativos y nativos digitales e inmigrantes, ¿no? Lo ideal es que los inmigrantes lleguemos a ser adaptados, porque creo que para todos es claro. Y estoy segura que aquí la mayoría que tiene hijos tiene mucha más facilidad con las tecnologías, aun cuando no saben escribir, para poder manejar un celular, tomar fotos, y en nosotros, sí, necesitamos de las instrucciones. Por ese lado voy y porque realmente los niños pequeños ya están involucrados en las tecnologías. Eso no lo podemos remediar porque es un lenguaje. Y con los jóvenes yo lo veo, yo sí enseño Office, etcétera, pero siempre en mis clases de otras cosas, los jóvenes siempre ya me adelantan. Entonces, Mark Prensky nos dice, entre otras cosas, unas sugerencias para los docentes de esta época. Nos dice que el maestro no se tiene que matar estudiando toditas las tecnologías, porque en verdad, si queremos ser bien competentes, tendríamos que estudiar el triple y nosotros éramos muy ocupados. La idea es que nosotros más bien alentemos a los jóvenes en nuestras clases, a que ellos sean los que tomen los videos, hagan las cosas. Y en verdad podemos sacar proyectos. Le digo porque yo en inicial con los pequeñitos, ellos les comento, exponen con diapositivas, tenemos un blog del aula en el que entran con los papis, un poco leyendo a Internet Segura, lo que he tratado de hacer es que los papis se adelanten a estas generaciones, estos niños desde pequeños eliminen el copy-paste, desde pequeños se acostumbren a entrar a las tecnologías con sus papás, niños de 4 años les hablo, y cosas, yo trabajo en el Estado, ¿no? Es un colegio de convenio, hay tecnología, los padres son profesionales. Pero desde mi punto de vista, bueno, de repente por ahí alguien no está de acuerdo y eso quisiera de los expertos saber hasta qué punto realmente es, o sea,
no hay una suerte de consenso, pero hay quienes se oponen totalmente, hay quienes están a favor. ¿Cuándo empezaría un niño la tecnología en la escuela? ¿A qué edad precisamente? Desde su punto de vista. Muy amable. Gracias. Richard, ¿querés empezar tú con la pregunta que te hicieron de... Sí, de la conectividad. Primero le voy a decir lo que hemos definido en los Estados Unidos. Hemos dicho que 100 megabits por segundo es el base que necesita para todas las escuelas. Ahora, y luego si quieren saber, puedo explicar por qué, pero eso es el base, 100 megabits por segundo. Pero quiero solo enfatizar dos cosas que dijo que son muy importantes. Primero dijo usted, necesitamos saber porque va a tomar unos años para llegar a este punto. Es igual para nosotros. Y la cosa es que si no empezamos a decir eso es la meta y trabajar hacia la meta, en 4 o 5 años todavía vamos a estar diciendo, bueno, ya necesitamos empezar. Entonces, siempre es 5 años desde el momento que empezamos con esa meta. Entonces, es bueno que estamos pensando en ahora dónde queremos llegar en unos años. La segunda cosa que quiero decir es que, mientras tanto, hay muchas tecnologías que se pueden implementar para aprovechar conexiones que no son tan anchas, ¿verdad? Hay manera, muchas personas no se dan cuenta. Puede bajar todo Wikipedia puede bajar todas las cosas y tenerlo guardado en una red local. Entonces, hay cosas así que se pueden hacer para aprovechar acceso aun cuando no tiene tanta conexión. Gracias. María Teresa. Antes de pasar a la pregunta del profesor, quería comentar en relación con la conectividad, que yo creo que parte del desafío que tenemos es también la simetría en el ancho de banda. Es decir, no necesitamos solamente para bajar los contenidos, sino que en muchos países el problema que tenemos es que hay muy poco para subir. Y vuelvo con esta idea de las tecnologías, y ahora voy a tomar la pregunta del profesor, que puedan también ser emancipadoras, es decir, que podamos, además de contextualizar lo que hacemos en relación a la diversidad de América Latina y lo heterogéneo de nuestros estudiantes, poder tener la capacidad en relación con esto que muchas veces se dice de que tenemos que pasar a ser productores o prosumidores. Bueno, esta idea necesita también un ancho de banda simétrico. Porque si no, lo que va a ocurrir es que solo vamos a poder bajar contenidos con facilidad y nosotros necesitamos también poder subir a la red nuestros contenidos. En relación con el lugar del profesor en todo esto, yo creo que efectivamente, bueno, parte de lo que quise plantear tiene que ver con la equidad y con esta posibilidad de las tecnologías para también achicar esta brecha de inequidad que tenemos en la región. Creo que en relación con esto, el rol del profesor, y en esto sé que muchos no van a estar de acuerdo, también tiene que ser un rol proactivo en relación con desaprender algunas cosas que tenemos muy arraigadas como docentes. Y esto creo quizás que es uno de los desafíos mayores, animarnos a desaprender para hacer lugar a cosas nuevas, pero también para darnos lugar a generar en nosotros mismos ciertos momentos de incertidumbre y de quizás perder el rumbo en mucho de lo que estamos haciendo. Y esto no es fácil, y acá es donde vuelvo a esta idea de pasos cortos y seguros, de un norte, pero también que necesitamos de un acompañamiento en relación con esto. ¿Cómo hacer eso cuando nuestras generaciones no tienen ese tiempo? Porque son generaciones que si no podemos enseñarles estos nuevos campos, estas nuevas cosas y de una manera diferente, ya perdieron el momento. Entonces creo que parte del desafío tiene que ver con esto. Yo quería hacer un comentario sobre Mark Prensky, empezando con Seymour Papert, que cuando escribió el libro La familia conectada, la máquina de las crianzas, en portugués, no sé, Children's Machine, hacía un comentario, cómo es sorprendente que los niños pueden tomar, en este tiempo no estaba internet tan popular, cómo podían tomar el videocassette, un niño de 3, 4 años, de ahí prender, poner su videocassette, pero comparaba eso con la carga cognitiva que hacía cuando buscaba un juego de tablero, montaba todo, arreglaba, no es tan distinto. Para el niño son cosas semejantes. Entonces eso es un poco, toman riesgos. Entonces eso es cómo debemos pensar el uso de tecnología. Hoy los niños tienen facilidad porque toman riesgos.
Pero hay una cosa importante. Prensky escribió después de este texto de 2002, de nativos e inmigrantes digitales, escribió otro que llamó de sabios digitales, Digital Wisdom, donde decía que el poder que tenemos de acceder a tecnología hoy nos permite acceder a mucho más datos, entonces filtrar mucho más, analizar mucho más, planear mejor. Todas estas cosas no aprendemos solos. Necesita o maestro o los padres mostrando cómo hacerlo. Entonces, los padres, los maestros deben aprender a hacerlo bien utilizando tecnología porque eso potencializa mucho. Pero no se aprende sin un adulto. Eso, lo que están aprendiendo los jóvenes cuando simplemente los dejamos son conocimientos muchas veces mucho más superficiales. Esto se aprende en la escuela, por ejemplo, a planear, conducir, implementar. Gracias. Nos quedan... Una cosa. Quiero decir una cosa de la conectividad y Internet. Cada país es diferente. En Estados Unidos tenemos cosas que estamos trabajando ahí, pero en India se faltan casi 1 millón de maestros en las clases hoy. ¿Cómo va a aprender los niños en India si no usamos el Internet, no usamos la tecnología que tienen hoy? Gracias. Perdón, nos quedan 5 minutos y 3 preguntas que estaban ahí atrás, así que vamos a recoger esas 3 preguntas y cerramos. Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Cucadita de Colombia. Tengo la experiencia también de ser docente en secundaria y a nivel universitario. Uno de los grandes retos que veo de pronto es que pedimos que los muchachos sean productores, pero realmente los docentes somos productores. Nos quedamos con unos textos que los imprimen unas editoriales. ¿Por qué no mejorar mejor la parte investigativa y que sean los docentes con centros de investigación los que generen esos contenidos? Realmente ahí está la etapa de producción. La parte gubernamental se ha dedicado a dotar de infraestructura a las aulas. Tenemos pizarras interactivas. Como anécdota, en una capacitación de una pizarra interactiva, el vendedor solo usaba una presentación de PowerPoint, no usó ningún marcador, no usó nada. Entonces, desde ahí van las falencias. Cuando recibimos eso, pues se arruma en la institución, porque las capacitaciones son muy superficiales, la idea es vender. Entonces, parte de los retos que debemos asumir es que nosotros seamos creadores para que nuestros muchachos también, a través del ejemplo, es que realmente ellos pueden llegar a crear. Y que, como decía, seamos parte para escalar, es decir, decía yo ayer, como hay una comisión, digamos, de educación sexual, de medio ambiente, las instituciones deben contar con un comité de integración de las TICs en cada una de ellas. Ese es el aporte que quería hacer. Gracias. Gracias, profesor. Allá están las últimas 2 preguntas. Bien. Ahí, al medio. Buenos días, señores panelistas. Para agradecerles la excelente oportunidad que nos brindan un panel de alta calidad, de primera línea, como el que está acá presente. Muchas gracias. Un aporte primero para el problema de Internet. El Ministerio de Educación ha repartido equipamiento informático y entre ellos servidores a todos los colegios. Allí en el servidor se encuentran almacenados los recursos para primaria, secundaria, ya el contenido desarrollado como si estuviéramos en Internet. De tal forma que si no hay línea, podemos usar el intranet directamente. O sea, si no tengo Internet en el colegio por X motivo, lo voy a hacer directamente desde mi servidor. Y en segundo lugar, tal vez los colegas no conozcamos todos, que podemos crear nuestra propia malla, nuestra propia red en el aula, en el entorno, para que de esa manera evitemos que se cuelguen las máquinas. En una malla podemos trabajar en forma cercana el servidor con el aula de innovación, el aula de centro de recursos tecnológicos, ¿no? Y ahí podemos trabajar cómodamente. Ese es el aporte en cuanto al problema de Internet. La pregunta, señor, es la siguiente. Cambios a través de maestro. Perfecto, muy bien. Pero ¿sabe qué, señores? Los maestros trabajamos o en la mañana o en la tarde. Y a veces trabajamos en ambos turnos. Y no hay un campo, un espacio para que el maestro se capacite.
Muchos maestros quieren capacitarse, pero en horas de estudio, en horas de clase. Y eso es imposible porque dejamos de enseñar a los niños, quitamos un espacio de estudio para los niños, dando por consecuencia que el maestro no se pueda capacitar, por más que quiera. El factor económico es importante. ¿Los maestros quieren capacitarse? Sí quieren capacitarse. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? Si tienen que ir a otro lugar, trabajar en forma privada, particular, para obtener un ingreso económico para su hogar, para su familia. Ese tema lo veo yo que ahí está amarrando la solución, ¿no? Para poder motivar la capacitación de los maestros. El cambio es importante, pero hay que darle más facilidades al maestro para que pueda cambiar. Gracias. Gracias. Y había una última pregunta acá. Ahí. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cecilia López, soy docente universitaria. Vengo de la Universidad de Piura, de Campus Piura, que queda al norte de nuestro país, de Perú. Obviamente, muy agradecida primero por todos los aportes y la forma en que todos podemos cooperar conversando sobre este tema de la innovación en las tecnologías, pero también no hay que olvidar un punto trascendental e importante, porque estaba escuchando un poco, no si es más importante, son más importantes las tecnologías o el papel del docente o el papel de los alumnos. Sin embargo, tal como decía la profesora que intervino primero, que es de la UNAM de México, es importante más tomar el papel axiológico y trascendental, el cual se va a basar en el descubrimiento de lo que usted, señor moderador, decía, esa pregunta que siempre queda como que un poco en el aire. ¿Cuál es esa pregunta y cuál es esa respuesta que es la que finalmente nos va a llevar al descubrimiento de la verdad? Una verdad que podemos nosotros como docentes, desde el área en la que nos encontremos, ya sea desde los más pequeñines de 3, 4, 5 años, hasta los que nos dedicamos a la docencia universitaria, hacer descubrir esa verdad de nuestra materia, que es en realidad la verdad de la persona, hacer que el alumno pueda descubrirse a sí mismo a través de un conocimiento y obviamente nosotros siendo ejemplo para ellos, como a través del uso, sí, de una innovación, de las tecnologías, pues también de un modo tradicional que en algún momento hay que enseñarles así, porque no hay que acostumbrar a los chicos a que siempre hay que emplear tecnologías. Por ejemplo, a veces a nosotros se nos va la luz o se cayó el servidor y ¿qué hacemos? No avanzamos porque no tenemos una clase o porque no tenemos el internet. Pues bueno, hay que también enseñarles a los chicos a que hay que reaccionar ante una situación improvista, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Ese también descubrimiento y ese enseñarle a ser persona, considero que es en realidad lo más troncal, que luego va a venir apoyado por el uso de las TIC, el uso del internet, el empleo de las computadoras, de software, también enseñarles a diferenciar y sobre todo a tener muchísimo criterio en la selección de cada una de las tecnologías que luego les va a servir para disponerse en el desarrollo de su actividad como estudiante, ya sea en el colegio o de manera personal, como también en el desarrollo ya de su ámbito personal o profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Me parece que las últimas 3 intervenciones fueron más bien comentarios que preguntas. No sé si lo que está muy bien. Esto es una conversación. No sé si alguno de los expertos quiere agregar algo más. Perfecto. Hubo 12 intervenciones del público, más los expertos. Creo que hemos tenido una excelente conversación, así que muchas gracias a todos ustedes por hacerse parte de esta conversación y lo esperamos en el próximo panel en un rato más. Muchas gracias. Muchas gracias, estuviste bárbaro, Eugenio.